Muchos afirman que el Dios del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento son completamente diferentes. Mientras el del Antiguo Testamento sería ese Dios que está completamente airado, que castiga constantemente a su pueblo, que manda a matar a miles de personas como un genocida, dicen algunos más atrevidos, y hace la guerra santa. En cambio, el Dios del Nuevo Testamento sería ese Dios compasivo, misericordioso, que muestra su amor representado en la figura de Jesús. Sin embargo, estas aparentes diferencias se deben al hecho de que solamente estamos viendo un panorama o un aspecto de ese Dios del Antiguo Testamento y ese Dios del Nuevo Testamento. Porque así como Dios es amor, Dios también es justicia. Y el hecho de no comprender el concepto de la ira de Dios lleva a las personas a tener conclusiones que son completamente equivocadas y distorsionan la imagen completa de Dios. Y ahora vamos a estudiar no solamente el amor, sino también la ira de Dios. Hola a todos, bienvenidos a Escuela Sabática Simple. Les habla el pastor Esteban Díaz y estoy contento de poder estar junto a ustedes nuevamente para poder estudiar la palabra del Señor. Qué bueno poder vernos y yo espero que hayan tenido una excelente semana. Si no es así, siempre podemos acercarnos al Señor en oración y Él siempre nos va a escuchar. Y recuerda también, si tienes algún pedido de oración, si quieres dejar algún comentario, puedes hacerlo allí y voy a estar orando por ti durante la semana. Y hablando acerca de la oración, para poder comenzar este estudio, vamos a hacerlo con una oración para que el Espíritu Santo nos pueda guiar al estudiar su palabra. Oremos juntos. Bendito Padre Celestial, te damos las gracias porque nos permites compartir estos momentos. Gracias, Señor, porque tú siempre nos acompañas y puede ser que alguno que esté escuchando esta oración haya tenido una semana complicada, haya recibido noticias que no son muy agradables. Yo te ruego para que le des fortaleza, para que lo acompañes, Señor. Tu Santo Espíritu siempre pueda estar cerca de él, porque tú eres nuestra esperanza, Señor. En ti nosotros confiamos. Tú eres todo para nosotros. Bendícenos, acompáñanos en el estudio de tu palabra y que tu palabra nos pueda traer confort, alivio, esperanza, nos pueda sostener cada día, Señor. Acompáñanos, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, estamos estudiando más acerca del amor divino y en esta ocasión vamos a estudiar un tema que es importante, que tiene que ver con la ira de Dios. El título de la lección es La ira del amor divino y es otro aspecto acerca del amor. Ya hablamos un poco en la introducción y dijimos que muchas personas creen, y de hecho los mayores ateos, ¿no?, al leer el Antiguo Testamento acusan al cristianismo de ser una religión homicida, una religión genocida que manda a matar a millones de personas, pero es no comprender el carácter de Dios y es no comprender la dimensión de la justicia. Recordemos que en la lección estamos viendo el amor y la justicia de Dios. Vamos a leer el versículo para memorizar que se encuentra en el Salmo 78, 38. Y dice lo siguiente: sin embargo, Dios les tenía compasión. Acá nosotros vemos el carácter de Dios, siempre amor. Perdonaba su maldad y no los destruía. Muchas veces apartó su ira y no despertó todo su enojo. Dios siempre tiene compasión, lo hemos repasado en las lecciones anteriores, hemos logrado ver a este Dios que es completamente amor, este Dios que se preocupa por cada uno de sus hijos y este Dios que está dispuesto siempre a poder perdonar, pero no así ha actuado el pueblo de Israel siempre con Dios. Esto no ha sido recíproco. Y a pesar de que Dios manifestaba ese amor, protección, el pueblo de Israel constantemente se fue hacia otros dioses, que también obviamente nos puede pasar a nosotros en la actualidad. Hay un libro de Timothy Keller que se llama Dioses que fallan, donde analiza la primera ley de Dios, de los 10 mandamientos: no tendrás dioses ajenos delante de mí, y ve en perspectiva, ¿no?, actual, cómo nosotros, los seres humanos, nos creamos dioses en la actualidad y les servimos, ¿no? Dioses como el amor, dioses como el dinero, dioses que finalmente nos terminan vaciando y que no generan lo que realmente genera acercarse al Dios verdadero. Entonces, nosotros vemos acá que el pueblo de Israel tenía un ciclo. De hecho, el día domingo dice afligidos por el mal. Y había un ciclo de rebelión, nos menciona el autor de la lección. Donde, y vamos a ver, porque son 6 pasos, los vamos a repasar a continuación, y dice lo siguiente: el pueblo se rebela contra Dios y hace lo malo ante sus ojos.
Incluso atrocidades horrendas como el sacrificio de niños y otras abominaciones, se va en contra de su Dios. Luego Dios retira en respuesta a las decisiones del pueblo. Dios se va, se retira su protección, se retira él de su pueblo, y después nos dice lo siguiente. Tercer paso: el pueblo es oprimido por naciones extranjeras, consecuencias, ya no tienen la protección del Señor, y por lo tanto el pueblo clama a Dios por su liberación. Y cuando el pueblo clama, Dios libera al pueblo. Y así comienza otra vez el ciclo. El pueblo vuelve a rebelarse contra Dios, a menudo de forma más atroz que antes. Esto es una constante en la palabra de Dios. Y nosotros vemos en la Biblia que se relata la humanidad tal cual como es. Constantemente fallamos, constantemente nos rebelamos, constantemente estamos fallándole a nuestro Dios, y nos fallamos entre nosotros mismos. ¿Cuántas veces nosotros no hemos perdonado a un buen amigo o una pareja? Algunos le dicen, cierto amigo, no es por ahí porque está la persona que constantemente te engaña, pero aún sigues ahí porque hay un tipo de dependencia emocional. Pero volvemos a cometer el mismo error, el mismo ciclo, como que estamos acostumbrados a equivocarnos y a volver a lo mismo que antes. Y a veces cuesta parar todo aquello. Parar aquello es una obra divina, porque es Dios quien hace la transformación en el ser humano. Entonces, la lección nos remota o nos dirige hacia el Salmo 78. El Salmo 78 es el segundo salmo más largo que nosotros encontramos en todos los salmos. Después del Salmo 119, aquí tenemos el Salmo 78. Y tiene un enfoque distinto a los otros salmos, porque no es un canto, no es una oración o una alabanza a Dios, sino que es una instrucción para el pueblo de Israel. Es un canto que instruye al pueblo y que le recuerda constantemente sus errores y el perdón de Dios, y los llama, ¿cierto?, a la fidelidad del Señor. Es Dios hablándole a su pueblo y diciéndole: te perdono, estoy dispuesto, te castigo también porque te alejaste, pero estoy dispuesto a volver a perdonarte para que puedas prosperar. Es un salmo tremendo. En dos versículos, en el versículo 7 y en el versículo 10 del Salmo 78, se repite la palabra no se olviden, Shakán. No se olviden. Por favor, no se olviden. ¿No se olviden de qué cosa? De las obras de Dios. No se olviden de los mandamientos de Dios. No se olviden que Dios está allí, ¿cierto?, para poder hacer maravillas. No se olviden, ¿cierto?, de todas las maravillas que Dios hizo. Entonces, acá se define, ¿cierto?, aquellos que se olvidan de las obras de Dios, de las maravillas de Dios, y se olvidan del pacto y la ley de Dios. ¿Cómo los llama a ellos? Como personas que son tercas, rebeldes, generación que no está dispuesta o su corazón no está cerca del Señor. Así los trata. Pero aún así, nosotros vemos que aunque el pueblo se olvida, versículo 17 dice: pero aún así volvieron a pecar contra él, rebelándose contra el Dios Altísimo en el desierto. Y nos vuelve a mencionar algo que es importante. Tentaron a Dios en su corazón constantemente. Y se vuelve a repetir esta palabra: tentar a Dios, tentar a Dios. Pero Dios siempre está dispuesto a perdonar. Dice el versículo 22 lo siguiente, y acá está como el centro del mensaje del Salmo 78. Por cuanto no le habían creído, ni habían confiado en su salvación. O sea, acá está el problema real del pueblo de Israel. No le creen a Dios y no confían en su salvación. O sea, Dios les ofrece salvación y el pueblo no está dispuesto a aceptarla y no está dispuesto a creer en lo que Dios puede hacer con ellos como pueblo. Recordemos que Dios quería que su pueblo fuera cabeza y no cola, que su pueblo fuera un pueblo próspero, que realmente disfrutaran de las bendiciones del Señor y no vivieran solamente de la misericordia de Dios, sino que tuvieran abundancia y les fuera bien para ser un ejemplo entre todas las demás naciones. Versículo 38, vemos el amor de Dios. Pero Él, misericordioso, perdonaba la maldad, no lo destruía, apartó muchas veces su ira y no despertó todo su enojo. Pero acá vemos el ciclo. Volvían, versículo 41, y tentaban a Dios y provocaban al Santo de Israel. 58. Lo enojaron con sus lugares altos, lo provocaron a celo con sus imágenes de talla. Lo oyó Dios y se enojó en gran manera y aborreció a Israel. Ahora, Dios se aparta de ellos. Dejó, versículo 60, por tanto el tabernáculo de Silo, la tienda en que habitó entre los hombres, versículo 61, entregó a cautiverio su poderío, su gloria en manos del enemigo. Entonces nosotros vemos, Dios se aleja,
pero aún así después los perdona, aún así después está dispuesto a recibirlos, y es lo que pasa también con nuestra vida personal, ¿ya? Nosotros podemos alejarnos de Dios. Hay muchos hermanos de iglesia, mucha gente que cuando pequeño iba a la iglesia, estaba cerca del Señor, cantaba en la iglesia, alababa al Señor, predicaba inclusive, y después termina alejándose. Es un ciclo, le pasa al ser humano. Hay bajones espirituales, ¿ya? Hay momentos donde dejamos de confiar en el Señor. Puede ser por traumas, puede ser por una situación muy complicada, puede ser que el silencio de Dios nos haya matado la fe, puede ser que la ciencia nos arruinó y nos mató la fe completamente, pero hay algo que pasa en nuestra vida que nos hace volver al Señor y nos hace volver a confiar en que Él es el único que tiene la respuesta para nuestra vida. Es el único en el cual podemos aferrarnos y nunca nos va a fallar porque nunca en realidad estuvo lejos, nunca nos abandonó. Y eso es muy importante. Nosotros vemos en el Salmo 71 que Dios nunca abandona a su pueblo. Es verdad, se aleja, los deja sufrir las consecuencias naturales de sus propias decisiones. Y eso pasa constantemente y tiene que ver con la justicia de Dios. Es muy interesante lo que nosotros vemos en el Salmo 78 porque nos está mostrando acá un ejemplo. Otro ejemplo claro que uno puede ver y analizar cómo Dios se aleja, pero Dios después vuelve a poder perdonarlo, es el libro de Ezequiel. Cuando uno ve los primeros capítulos del libro de Ezequiel, Ezequiel tiene una visión tremenda, donde algunos malinterpretan la visión, porque ven una plataforma sobre otra plataforma, dicen son los extraterrestres, pero en realidad completamente alejado de lo que vio Ezequiel, porque ve los querubines, ve todo allí. En realidad Ezequiel dice que él ve la gloria de Dios. Y cuando ve la gloria de Dios, se da cuenta que a medida que van avanzando los capítulos, hasta el capítulo 10, la gloria de Dios se levanta del tabernáculo, es decir, se levanta del santuario y se aleja. Y cuando se aleja, entonces viene la destrucción. Entonces Dios manda, ¿cierto?, a su ángel con el arma, ¿cierto?, para poder destruir. Y entonces viene la destrucción porque antes ya se le había mostrado a Ezequiel que el pueblo de Israel estaba pecando, pero inclusive los sacerdotes, aquellos que debían guiar al pueblo a su ley y poder representarlo, estaban pecando en el mismo templo y si iban más profundo a través del templo y aparte de ver imágenes, ver todas las cosas, se dan cuenta, ¿cierto?, que al final están adorando al mismo sol. Es una escena completamente horrible. Se retira la gloria de Dios, se retira la presencia de Dios y entonces viene el cautiverio babilónico. Y nosotros tenemos el resto del libro de Ezequiel, que es un llamado del profeta a que el pueblo se pueda arrepentir. Y entonces llegamos al capítulo 40 y ahora viene la restauración. Justo nos dice Ezequiel en el capítulo 40 que él tiene una visión. Y en esa visión se dio en un día del juicio, es decir, el día 10 del 7º mes, es decir, el Yom Kippur, ¿ya? El día del juicio o día del perdón. Ahí nosotros vemos que estos conceptos están unidos, perdón y justicia. Amor y justicia siempre van unidos. Entonces, particularmente en un día del juicio, en un Yom Kippur, tiene esta escena donde ve el santuario de Dios, de un santuario que no se llegó a construir, y ve, cierto, que este santuario es gigante, es inmenso, es como una ciudad cuadrada, pero ve que la gloria de Dios viene hacia el santuario y se instala en el santuario, y entonces nosotros vemos la restauración, es decir, la promesa de que Dios iba a volver para poder restaurar a su pueblo. Acá nosotros vemos el ciclo. Dios se alejó, vino la destrucción, el pueblo clamó, y entonces nuevamente Dios vuelve ahora con una promesa de restauración. Es genial lo que uno ve en el libro de Ezequiel y cuando uno lo lee desde esa perspectiva de cómo Dios se alejó, pero ahora Dios está dispuesto a perdonar a su pueblo y darle nuevamente la bienvenida. Es una cosa tremenda. Día lunes, avanzando. Día lunes. Dios es lento en airarse. ¿Ya? Está el ejemplo de Jonás. Me llamó mucho la atención porque este es un ejemplo clarísimo de cómo actúa el corazón humano, de cómo somos realmente nosotros mismos. Y acá se nos muestra que Jonás se molestó. Dice Jonás capítulo 4, versículo 1 al 4 lo siguiente. Pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. Y oró a Jehová y le dijo, ahora, Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra?
Fíjense lo que menciona acá Jonás. Por eso me apresuré a ir a Tarsis, porque yo sabía que tú eres un Dios clemente y piadoso. O sea, él declara que realmente Dios es lo que siempre ha dicho desde el Antiguo Testamento. Dios es clemente, Dios es piadoso, tarda en enojarse y de gran misericordia, y que arrepientes de el mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Y Jehová le dijo, ¿haces tú bien en enojarte tanto? Tardo para enojarse. Esa expresión hebrea, ¿no? Ese hebraísmo, quiere decir nariz larga. Ya lo habíamos visto en el libro de Éxodo cuando Dios, o cuando Moisés declara que Dios se tardó en airarse, ese Dios de nariz larga, porque es la representación de cuando uno se enoja, respira para no reaccionar y no castigar inmediatamente a la persona cuando ha cometido un error. Ese Dios de la nariz larga es que Dios tiene paciencia con su pueblo, y se, a pesar de que se equivocan constantemente y se rebelan contra Él, Dios respira y tiene paciencia con su pueblo. Y así lo declaró Jonás, y así lo dijo Jonás. Como ya mencioné, Jonás representa al ser humano tal cual es, tal cual nosotros somos. ¿Habían razones para poder enojarse? Por supuesto. O sea, Asiria no era la mejor ciudad, ¿ya? Nínive no eran buenas personas, ¿ya? Cometían pecados, iban tras otros dioses, tenían su cultura, tenían su forma de ser, pero el pueblo estuvo dispuesto a arrepentirse y volcarse hacia el Dios viviente. Y Dios siempre acepta a aquellos que están dispuestos a ir a Él. Al que a mí viene, dijo Jesús, no lo rechazo. Ya no importa la condición, no importa lo que haya hecho, no importa si es el sinvergüenza más grande de la historia, Dios siempre recibe a sus hijos. Pero esto le molesta a Jonás, como nos puede molestar también a nosotros. Y eso pasa. Nos molesta el perdón, porque siempre vemos la justicia desde un punto de vista punitivo, es decir, castigar siempre, pero no desde el punto de vista del perdón, del amor, de la compasión. Y claro, tenemos razones, ¿no? Porque si a mí me dañaron, si a mí me hicieron daño, obviamente yo espero que se haga justicia. Y lo que más quieren las personas en este mundo, y por lo cual reclaman, es que se haga justicia y que se castigue y que se trate a todos por igual, ¿ya? Pero acá nosotros vemos cómo eh, Dios tiene compasión de las personas, en este caso de Nínive, y eso le molesta a Jonás como también nos podría molestar a nosotros. Y eso revela algo al corazón humano. Somos nosotros bien egoístas. Somos nosotros que nos cuesta perdonar. Somos nosotros a los que les cuesta aceptar cómo Dios actúa, como el hijo, el hermano del hijo pródigo, ¿no? Nos cuesta entender esa misericordia divina porque estamos acostumbrados al castigo y al aspecto punitivo. Pero nosotros también somos pecadores, nosotros también nos equivocamos, no somos mejores que las otras personas porque tenemos nuestros pecados y también le hemos fallado a Dios, y Dios también nos perdona. Y esta es una invitación para nosotros, para mostrar misericordia. Si alguien nos ofende, si alguien habla mal de nosotros, si alguien nos dice algo, si alguien inventa algo de nosotros, tenemos que estar dispuestos a perdonar la ofensa, así como lo hacía Jesús. Yo creo que eso es lo más difícil de hacer. Muy bien, vamos a pasar al siguiente día. Día martes, indignación injusta. Y acá se cita algunos textos bíblicos que son importantes, o justa indignación. Mateo 21, versículos 12 y 13, y Juan capítulo 2, versículos 14 y 15. Y dice lo siguiente, son paralelos estos versículos. Y entró Jesús en el templo de Dios, y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Y les dijo, escrito está, mi casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho una cueva de ladrones. Juan dice lo siguiente, y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados, y haciendo un azote de cuerdas, fíjense la descripción, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas. O sea, una cosa
tremenda lo que hizo Jesús, pero era una justa indignación, tal como dice el título acá de este día. Y tiene que ver con algo importante, ¿ya? Estaba indignado Jesús por cómo se estaba llevando a cabo en el mismo templo eh, esta venta excesiva de animales y este aprovechamiento de parte de los cambistas y también del mismo sacerdocio. ¿Ya? Elena White dice lo siguiente en el deseo de toda la gente, ya que ahí hubo más que una indignación humana, hubo una aparición o un poder más que humano, nos dice acá. La purificación del templo era una manifestación de un poder más que humano. Y miren lo que enfatiza Elena White. Mirando a Cristo, todos vieron la divinidad que fulguraba a través del manto de la humanidad. O sea, en esa escena allí, en esa justa indignación, ven una revelación divina, ¿ya? Una epifanía, una muestra de Dios. Todos vieron la divinidad que fulguraba a través del manto de la humanidad. O sea, acá estamos viendo cómo Dios se da a conocer o se está mostrando hacia todo el pueblo de Israel con esta acción que le causó indignación a Jesús y por eso actuó de esa manera. Como nosotros también nos puede indignar algunas situaciones que uno está viendo que son completamente injustas, un aprovechamiento. ¿Qué estaba pasando? Muy bueno, el deseo de toda la gente, el NJ nos dice lo siguiente, que pedían precios exorbitantes por los animales que vendían y compartían sus ganancias con los sacerdotes y los gobernantes, quienes se enriquecían así a expensas de las personas. O sea, iba una persona pobre, compraba un valor muy alto, 5 o 10 veces más alto, porque tenía que allí comprar su animal porque no podía caminar desde otra ciudad con un animal, sino que llegaba allí y compraba su animal para poder sacrificarlo o súpalo, se lo vendían excesivamente caro y se repartían las ganancias con los sacerdotes y ellos hacían esto. O sea, era un negocio tremendo. La fe estaba completamente extraviada, es decir, no había realmente ese encuentro con Cristo, sino una formalidad en la liturgia del santuario. No existía el verdadero encuentro con Dios y para los sacerdotes esto era simplemente un negocio más, una ganancia más. Entonces, claro que a Jesús le indignó aquello, porque no solamente esto, sino Alfred Edersheim en su libro El Templo nos habla inclusive que se aprovechaban tanto de aquellos que vendían los animales, inclusive aquellos que tenían que ser perfectos, como se mencionaba en los sacrificios, vendían cualquier tipo de animal con tal de poder aprovecharse y los vendían caros. Es decir, había un negocio por todos los lados, había un aprovechamiento por todos los lados y claro que Jesús se indignó producto de esto, ¿ya? Como cualquiera se podría indignar por lo que se estaba viendo. Y es por eso de que Jesús levanta las mesas, echa, ¿cierto?, a los cambistas, echa, ¿cierto?, a los bueyes, a los animales, a todos se indignó, pero completamente porque se estaban aprovechando de los huérfanos, de las viudas, de los pobres, de todas las personas. Algo similar nosotros vemos, porque así se han producido grandes reformas, en Martín Lutero. Voy a hacer un paralelismo con Martín Lutero. Martín Lutero vive en una época donde se estaba construyendo la Capilla Sixtina, esa capilla tremenda, ¿no? Allá en el Vaticano, en Roma. Y entonces resulta que para poder sostener el negocio de la construcción de la Capilla Sixtina, se autorizó, el príncipe autorizó a que pudiesen vender indulgencia, que la iglesia pudiese vender indulgencia. Entonces, en este negocio entre los políticos, los reyes, ¿cierto?, la política y la iglesia, se aprovechan de los más pobres y de las creencias sinceras que ellos tienen, ¿no? Como aquí en el tiempo se hablaba acerca del purgatorio, que era un lugar de tránsito medio, y para poder salir del purgatorio tú tenías que entonces comprar algunos tipos de indulgencias que te iban a servir o que te iban a ayudar para poder rescatar a tus seres queridos que estaban en el purgatorio y se puedan ir tranquilos al cielo y puedan descansar. Entonces se realizó la venta de indulgencia porque no solamente aquellos, sino también servían para el perdón de los pecados. Recordemos aquello. Entonces uno podía cometer un pecado y así la religión era bastante fácil. Porque claro, si tengo de recursos, compro mi indulgencia y tengo pecados por 100, por 200 años, por 1000 años, ¿cierto? Y me voy directo hacia el cielo. Entonces comenzó la venta de indulgencia y eso le indignó a Martín Lutero. Que las personas más pobres de la ciudad de Wittenberg
fueran ante estos vendedores, ante estos comerciantes de la fe, hicieran su campaña publicitaria acerca del infierno, acerca del perdón, acerca de la clave para poder tener, ¿cierto?, el pasaje directo hacia el cielo. Y las personas, las más pobres, ¿cierto?, las viudas, todas aquellas personas, compraban creyéndole realmente de que de esa manera podían obtener el perdón. O sea, esto indignó a Martín Lutero y por eso él clava sus 95 tesis en el castillo de Wittenberg, porque se indigna ante el negocio de la fe. Hoy en día también nosotros lo podemos ver con los predicadores que hablan acerca de la teología de la prosperidad, cuando nosotros vemos, ¿cierto?, que algunos predicadores, obviamente no todos, se enriquecen a costa de la fidelidad y la creencia de los hermanos de iglesia. Y ahí nosotros tenemos que tener ese cuidado. La iglesia tiene que estar completamente estructurada porque la fe, la iglesia no es un negocio, ¿no? Ese es el cuerpo de Cristo. Y el cuerpo de Cristo tampoco es una empresa, sino que es una congregación de aquellas personas que se unen para poder adorar al Señor y seguir su palabra. La iglesia es algo completamente diferente, donde se predica el reino de Dios y se espera la venida del Señor. Y estamos preparando un pueblo para el encuentro con su Dios. Entonces nosotros vemos acá que Jesús se indigna, Martín Lutero se indigna y hoy en día también cualquiera se puede indignar. Ante cualquier situación injusta, nosotros estamos viendo que Dios actúa, ¿ya? De que Jesús no es impasible. Jesús hace algo y pesca el azote de cuerdas y echa a todos de ahí, ¿ya? Porque su casa es una casa de oración y no es una cueva de ladrones. Por favor, tenemos que vivir la fe como corresponde, como una relación con Dios, ¿ya? Y tenemos que tratar las cosas sagradas como corresponde, porque nos van a ayudar, ¿cierto?, a comprender más la naturaleza de Dios y acercarnos más a Él. Interesante entonces la lección de el día martes, indignación justa, ¿ya? Ahora, no es lo mismo que nosotros, ¿ya? No es lo mismo que nosotros, ¿ya? Nosotros tenemos que siempre, y acá se dice, ¿no?, en la palabra de Dios, airaos, pero no pequéis, ¿ya? Porque era justo lo que estaba haciendo Jesús. Muy bien, vamos a avanzar hacia el día miércoles que nos habla de otro tema importante. Dios nos aflige voluntariamente, ¿ya? En otra parte, en el libro de Ezequiel se menciona que la obra de castigo de Dios es una obra extraña, es una obra ajena a Él. Dios no se deleita en poder castigar, no es voluntario, no es de parte de Él, sino que a veces Dios nos deja sufrir las consecuencias de nuestras propias decisiones y de esa manera es que nosotros sufrimos el castigo de Dios, es decir, Dios nos entrega. Dios nos deja. Algo así se menciona en el libro de Esdras, capítulo 5, versículo 12. Mas después de que nuestros padres provocaron a ira al Dios de los cielos, Él los entregó en manos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, caldeo, el cual destruyó esta casa y llevó cautivo al pueblo a Babilonia. Él los entregó. Acá hay un asunto de soberanía divina. Él lo entrega, es decir, Él nos deja a merced de que puedan hacernos daño. A los israelitas estoy diciendo. Pero obviamente cuando nosotros tomamos malas decisiones y provocamos la ira de Dios, simplemente Él nos deja y deja que suframos las consecuencias de nuestras propias malas decisiones. Así actúa Dios. Entonces no es voluntario lo que Él hace, para Él es extraño porque Él se deleita en el amor. Dios no desea condenar a nadie, Dios desea que nosotros nos arrepintamos, Dios desea siempre nuestro bienestar. Es algo importante lo que nos dice acá. Y para ya ir finalizando, mostrar compasión, ¿ya? Mostrar compasión. Dios siempre es compasivo, ¿ya? La ira va acompañada de la misericordia, es justicia, la ira es justicia, pero a la vez también siempre es misericordia para nosotros. La lección enfatizaba que nosotros no tenemos que dar cabida a la venganza, ¿ya? Es decir, nos hicieron algo, esperamos, ¿cierto? O oramos para que a la otra persona le vaya mal, ¿no? De repente algunos hacen oraciones para que el Señor castigue a tal persona y no debemos actuar de la misma manera en la cual actúan con nosotros. Ya el Señor dice en Deuteronomio capítulo 32, versículo 35, mía es la venganza y la retribución. A su tiempo su pie resbalará, porque el día de su aflicción está cercano y lo que le está preparado se apresura. Proverbios 20, 22, no digas yo me vengaré, espera a Jehová, Él te salvará. Proverbios 24, 29, no digas como me hizo, así le haré.
daré el pago al hombre según su obra. Romanos 12:17, no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Romanos 12:21, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Hebreos 10:30, pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor, y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. ¿Qué nos dicen estos versículos? Que tenemos que confiar en que Dios se encarga de cada aspecto de nuestra vida, que cuando las cosas no salen bien, cuando nosotros vemos que otra persona nos quiere hacer el mal, nos está haciendo daño, bueno, nos podemos alejar, pero no podemos pagar con la misma moneda. Tenemos que dejar que el Señor se encargue. Obviamente no vamos a dejarnos pisotear, no vamos a dejarnos aplastar, pero no nos vamos a vengar, ¿ya? Vamos a hacernos respetar, pero vamos a parar, ¿cierto?, con aquello, pero siempre con respeto hacia las demás personas y obviamente alejándonos si también es necesario, porque no podemos obligar a nadie a ser amigo de nosotros y muchas veces no vamos a estar en bien con todas las personas, no podemos ser de agrado a todas las personas. Y eso es una realidad, porque todos somos distintos y cada uno toma las decisiones de con quién quieren estar. Pero tenemos que procurar estar en paz con todas las personas. Eso sí, no lo podemos evitar y tenemos que desearles el bien a todas las personas, no el mal. ¿Ya? Algunos cristianos, ¿no?, que tienen distintas filosofías dentro y una combinación de creencias. De hecho, me acuerdo de una encuesta que se realizaba en Chile acerca de las creencias de las personas que disminuía la creencia en Dios, pero la gente aún así seguía siendo supersticiosa y creyendo en algún tipo de espiritualidad. Y mencionaba allí que lo que más creían las personas eran el karma. ¿Qué es lo que es el karma? Que todas las cosas en algún momento se te van a devolver. ¿Ya? Y si tú hiciste el mal, eso se te va a devolver. Entonces muchas personas piensan en eso. Entonces cuando le viene la desgracia a la otra persona, el karma, ¿no? Y lo dicen de manera natural. ¿Ya? Y no podemos usar lo mismo haciendo referencia a Dios. Es decir, esto no tiene un correlato bíblico, ¿no? No es decir, la justicia, ¿cierto?, de Dios. ¿Ya? Esa santa justicia de Dios. No, tampoco es así. Dios deja a las personas que viven las consecuencias de sus propias decisiones. Y si nosotros no la vemos en esta tierra, tranquilos, porque algún día el Señor vendrá y Él vendrá a buscar a su pueblo, pero también viene a hacer justicia a todas las personas. En un mundo lleno de maldad, en un mundo donde constantemente las personas se afligen por las cosas que le toca vivir, Dios viene a imponer su justicia perfecta, santa, habiendo juzgado, habiendo revisado cada caso, habiendo conocido a cada persona, sus pensamientos, todo, y Él viene para poder separar estos grupos, darle la recompensa a aquellos que creyeron, se apartaron, ¿cierto?, del mal y estuvieron dispuestos a seguir sus principios, su ley, su palabra, y a aquellos que lo rechazaron constantemente y siguieron sus propios ideales, siguieron sus propios principios y siguieron su propia voluntad. Dios viene para poder buscar a su pueblo y por eso tenemos que dejar todo en manos del Señor. Vivir una vida tranquila, sabiendo de que Dios se encarga de cada uno de nosotros. Que el Señor te bendiga, que el Señor te acompañe y nos vemos en un próximo estudio de la lección porque vamos a seguir enfatizando la justicia y el amor de Dios. Que el Señor te bendiga.